El 93% de los hombres que intentan generar atracción en una mujer fracasan antes de pronunciar la tercera oración, no porque sean poco atractivos, no porque carezcan de recursos económicos. Fracasan porque están operando con un mapa cognitivo desactualizado, construido sobre suposiciones que la neurociencia moderna destruyó hace más de una década. Esto no es una opinión, es el resultado de 37 años de investigación longitudinal compilada por el Instituto Gottman, combinada con los estudios de neuroimagen funcional de la doctora Helen Fisher en la Universidad de Rutgers y con los hallazgos de comportamiento de campo publicados por el Laboratorio de Psicología Evolutiva de la Universidad de Texas. Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en ningún curso de seducción, enseña en ningún curso de seducción convencional. Es la arquitectura oculta del lenguaje que activa el sistema de recompensa dopaminérgico femenino antes de que ella misma sea consciente de lo que está sintiendo. Esto no es sobre frases mágicas, esto es sobre ingeniería neuroquímica del discurso. Para comprender por qué ciertas palabras activan circuitos de atracción inconsciente, primero hay que entender la arquitectura neurobiológica que la recibe. La doctora Helen Fisher, después de escanear los cerebros de más de 2.500 participantes en estados de atracción romántica, identificó 3 sistemas cerebrales interconectados, pero funcionalmente distintos. El sistema de lujuria gobernado por los estrógenos y los andrógenos, el sistema de atracción romántica controlado por la dopamina y la norepinefrina, y el sistema de vinculación a largo plazo regulado por la oxitocina y la plazo regulado por la oxitocina y la vasopresina, lo que la mayoría de los hombres ignora con consecuencias devastadoras para su vida afectiva es que estos 3 sistemas no se activan en el mismo orden ni con los mismos estímulos en hombres y mujeres. En el varón, el sistema de lujuria frecuentemente precede y cataliza los sistemas de atracción y vinculación. En la mujer, la secuencia neurobiológica opera en sentido inverso. El sistema de vinculación emocional y el sistema de atracción romántica deben ser activados con anterioridad para que el sistema de lujuria alcance su umbral operativo. Este no es un juicio moral, es una estrategia evolutiva codificada en el genoma femenino durante aproximadamente 1,88 millones de años de presión selectiva en entornos donde elegir al compañero equivocado tenía consecuencias letales para la descendencia. El Instituto Gottman, después de estudiar más de 3.000 parejas durante periodos de hasta 20 años, descubrió algo que redefinió por completo la comprensión científica de la atracción inicial. La calidad emocional del lenguaje durante los primeros 90 segundos de interacción predice con una precisión del 87% si una mujer experimentará atracción sostenida hacia un hombre, no el aspecto físico, no el estatus socioeconómico físico, no el estatus socioeconómico declarado, el lenguaje, la arquitectura semántica y emocional de las palabras elegidas en esa ventana temporal crítica, el área de Broca y el área de Wernicke, las 2 regiones primarias del procesamiento del lenguaje, están más desarrolladas y densamente interconectadas en el cerebro femenino. Los estudios de resonancia magnética funcional de la doctora Luann Brizendine, neuropsiquiatra de la Universidad de California en San Francisco, demuestran que el cerebro femenino procesa el lenguaje emocional simultáneamente en ambos hemisferios, mientras que el cerebro masculino tiende a lateralizarlo en el hemisferio izquierdo. Esto significa que cuando una mujer escucha palabras con carga emocional, su cerebro realiza un análisis semántico, prosódico, contextual y relavo de manera simultánea. Está evaluando no solo lo que dices, sino lo que tus palabras revelan sobre tu inteligencia emocional, tu estructura de valores, tu capacidad de sintonización interpersonal y tu potencial como compañero de largo plazo, todo en fracciones de segundo, sin ningún esfuerzo consciente. Este procesamiento paralelo es el anclaje neuroquímico que todo hombre debe comprender antes de abrir la boca. La arquitectura del porqué, la psicología femenina como ingeniería social avanzada. La psicología evolutiva trata a la mujer como a un sistema de evaluación sofisticado que ha sido refinado durante milenios para detectar señales de calidad genética, estabilidad emocional, capacidad de inversión parental y coherencia entre lo declarado y lo demostrado. Resoplido.
No es un sistema arbitrario, es brutalmente eficiente. El Dr. David Boos de la Universidad de Texas condujo el estudio más exhaustivo jamás realizado sobre preferencias de apareamiento, abarcando 37 culturas y más de 10,000 participantes. Sus hallazgos son inequívocos. Las mujeres de todas las culturas estudiadas valoran la inteligencia emocional, la ambición, la generosidad y la capacidad de comprensión empática de manera consistentemente más alta que los atributos físicos. Y más revelador aún, estas preferencias se intensifican cuando se evalúa a candidatos para relaciones de largo plazo, que es precisamente el marco mental desde el cual la mayoría de las mujeres evalúan a los hombres incluso en encuentros informales. Aquí reside la trampa cognitiva en la que cae el 93% de los hombres. El error masculino por defecto consiste en calibrar el comportamiento y el lenguaje hacia lo que ellos mismos encuentran convincente o atractivo en lugar de hacia los parámetros que activan el sistema de evaluación femenino. Un hombre puede hablar durante 20 minutos sobre sus logros económicos y su automóvil de lujo, creyendo que está generando atracción mientras activa en el cerebro de la mujer exactamente el patrón opuesto. Alarma de compensación narcisista que dispara señales de alerta en el sistema límbico. El lenguaje que activa la atracción inconsciente no describe lo que tienes, revela cómo procesas el mundo. Y esta es la distinción que separa al hombre que genera atracción magnética del hombre que genera indiferencia educada o peor aún, rechazo cortés. Las 5 palabras que presentaremos no son palabras mágicas aisladas, son gatillos psicológicos, términos resoplido, que funcionan como vectores de activación semántica, porque cargan dentro de sí mismos múltiples señales de calidad que el sistema de evaluación femenino procesa de manera simultánea. Cada una de estas palabras pronunciada en el contexto correcto y con la arquitectura conversacional adecuada genera un anclaje neuroquímico que conecta tu presencia con estados emocionales positivos en la memoria emocional de la mujer. Imagina 2 hombres, mismo entorno, misma mujer, la misma señal enviada por misma mujer, la misma señal enviada por ella. Ella menciona de manera lateral y casi inadvertida que la semana ha sido emocionalmente agotadora. Una referencia breve, casi descartable, hecha al pasar en mitad de una conversación sobre otro, tema. El primer hombre, operando bajo el error masculino por defecto, responde con el patrón más común, ofrece una solución inmediata, comparte una anécdota propia sobre una semana difícil o simplemente asiente y cambia de tema. Su microexpresión facial que la mujer procesa sin esfuerzo consciente revela desconexión emocional, cejas sin movimiento de reconocimiento, contacto visual que se desplaza lateralmente, postura corporal que no se inclina hacia ella. El mensaje no verbal que su cuerpo transmite es inequívoco. Lo que acabas de decir no ha penetrado mi campo de atención real. El segundo hombre dice una sola cosa. Percibo que estás cargando con algo más pesado de lo que estás diciendo. Esa palabra percibo activa simultáneamente 3 circuitos de evaluación en el cerebro femenino. Primero, señala sintonización empática real, no performativa, porque implica que él ha procesado no solo sus palabras, sino la capa emocional subyacente a sus palabras. Segundo, comunica seguridad emocional, porque la mayoría de los hombres que carecen de esta competencia evitan el territorio emocional por miedo a la incomodidad o la vulnerabilidad. El hombre que entra voluntariamente a ese espacio señala fortaleza, no debilidad. Tercero, y aquí reside su poder como gatillo psicológico, crea una vulnerabilidad táctica en ella, porque la ha visto más profundamente de lo que se esperaba ser vista y eso la coloca en un estado de apertura emocional involuntaria. La microexpresión que acompañará la respuesta de ella, si observas con precisión clínica, es inconfundible. Una ligera elevación de los párpados superiores que señala sorpresa positiva, seguida de una suave relajación de los músculos orbiculares alrededor de los ojos, que indica baja de guardia. Su cuerpo ha comenzado
comenzado a orientarse hacia él, la atracción se está codificando como memoria emocional. El lenguaje de la elección consciente es uno de los marcadores más potentes de alta calidad que puede transmitir un hombre, y sin embargo es uno de los más sistemáticamente ausentes en el repertorio comunicativo masculino. Repertorio comunicativo masculino convencional. Observa la diferencia entre estas dos configuraciones lingüísticas. La primera, tengo que trabajar mucho, no me queda tiempo para nada más. La segunda, elijo invertir en mi trabajo porque construye algo que considera importante. Desde el exterior, ambas frases comunican el mismo hecho objetivo. Este hombre trabaja intensamente. Sin embargo, desde el interior del sistema de evaluación femenino, estas dos frases generan respuestas neurobiológicas completamente opuestas. La primera activa el patrón de asociación con víctima de las circunstancias, un perfil de baja agencia que el sistema evolutivo femenino descarta de manera automática como candidato de largo plazo. La segunda activa el patrón de agente deliberado, un individuo que habita su vida por elección, no por obligación, y un hombre que elige conscientemente cómo invierte su tiempo es por implicación directa un hombre que podría elegir conscientemente invertir tiempo en ella. La palabra elijo no solo describe una acción, señala una arquitectura psicológica, comunica presencia mental, autonomía, intencionalidad y responsabilidad sobre la propia existencia. 4 de las variables que el estudio de David Bass identifica como predictores de alta inversión relacional a largo plazo. El error masculino por defecto es el lenguaje de la obligación pasiva. El sistema consciente de alto valor opera desde el lenguaje de la elección activa. Y resoplido, esta distinción, aunque parezca semántica en la superficie, es percibida por el sistema de evaluación femenino como una diferencia de especie psicológica. El tercer gatillo psicológico opera sobre el mismo sustrato neurológico que el primero, pero con una mecánica ligeramente diferente y considerablemente más potente cuando se despliega correctamente. La palabra noto proyecta capacidad observacional activa, resoplido, y en la psicología femenina, sentirse observada con precisión genuina por un hombre no es intrusiva, es magnética. Existe una distinción fundamental que el hombre sofisticado debe comprender. Hay diferencia entre ser mirado y ser visto. El 93% de los hombres miran. Los que generan atracción inconsciente ven. Considera estas dos situaciones contrastivas. Situación 1. Ella lleva un accesorio nuevo, un libro específico o cambia algo sutil en su apariencia o comportamiento. El primer hombre no lo nota en absoluto, o si lo nota, no lo menciona porque no sabe cómo hacerlo sin parecer que está evaluando su apariencia. El segundo hombre dice, con precisión clínica y sin dramatismo, noto que elegiste ese libro en particular. ¿Qué te llevó a ese autor? La mecánica neurobiológica de esta intervención es deslumbrante. En su elegancia. La palabra noto señala atención activa enfocada específicamente en ella, no en el entorno general. La ausencia de hipérbole o elogio exagerado señala seguridad, porque los hombres que necesitan aprobar desde la inseguridad tienden a la exageración laudatoria. La pregunta que sigue convierte la observación en invitación al diálogo sobre su mundo interior, no sobre su apariencia, lo que activa el sistema de vinculación emocional antes que el sistema de lujuria. Y esto, desde la arquitectura neurobiológica que describimos al inicio, es exactamente la secuencia correcta para el cerebro femenino. El resultado en términos de microexpresión es consistente en estudios de laboratorio. Una ligera sonrisa unilateral que indica placer genuino, combinada con una orientación corporal completa hacia el interlocutor que señala interés no performativo. Ella no está fingiendo estar interesada. Su sistema nervioso autónomo la ha traicionado en el mejor sentido posible. Si el hijo opera sobre el plano de los hábitos y las inversiones de tiempo cotidiano, Decido opera sobre un plano aún más profundo, el de los valores y los límites. Y aquí la mecánica de atracción se vuelve especialmente sofisticada. La mujer que tiene
tiene una estructura psicológica saludable, que es precisamente el perfil de mujer que un hombre de alto valor desea atraer, está constantemente evaluando si el hombre frente a ella posee límites internos genuinos o si su comportamiento es simplemente una función de las expectativas externas. Este es el detector de autenticidad más sensible del sistema femenino de evaluación y opera de manera completamente inconsciente. El lenguaje de la decisión consciente calibra este detector con precisión quirúrgica. Decidí hace tiempo que no voy a invertir mi energía en relaciones donde la comunicación no es directa. Prefiero la incomodidad de una conversación honesta a la comodidad falsa del silencio. Esta configuración lingüística hace algo que pocas estrategias de atracción logran. Declara un límite sin victimizar, establece un estándar sin juzgar y revela una estructura de valores sin necesitar validación externa. El efecto en el sistema de evaluación femenino es el de un imán de alta intensidad, porque lo que acaba de demostrar no es agresividad ni dominancia performativa. Ha demostrado integridad vertebral, la capacidad de mantenerse fiel a su propia arquitectura de valores, incluso cuando declararlo podría generar fricción. El error masculino por defecto en este dominio es la plasticidad excesiva, adaptar los valores declarados a lo que el hombre percibe que ella quiere. El hombre percibe que ella quiere escuchar. Esta plasticidad no genera atracción, genera el patrón exactamente opuesto que los estudios del Instituto Gottman identifican como uno de los 3 predictores más fuertes de desconexión emocional progresiva en parejas: la percepción de que el otro no tiene un núcleo identitario sólido. La quinta palabra es la más contraintuitiva de todas y por esa misma razón es la más poderosa. En una cultura que asocia la atracción masculina con la confianza impenetrable y la seguridad sin fisuras, la palabra reconozco parece paradójicamente arriesgada. En realidad es el gatillo psicológico de mayor amplitud de activación de los 5. Reconozco opera sobre el sistema de oxitocina, el neuropéptido que el Instituto Gottman denomina la hormona de la confianza y la vinculación. Los estudios de neuroimagen funcional demuestran que el cerebro libera oxitocina en respuesta a señales de vulnerabilidad autenticada. Es decir, cuando una persona revela una limitación, una incertidumbre o un error desde una posición de fortaleza, no desde una posición de derrumbe emocional. Resoplido. La distinción es crítica y el hombre consciente debe interiorizarla por completo. Hay 2 formas de revelar vulnerabilidad. La primera es la vulnerabilidad desde la fractura. El hombre que confiesa sus inseguridades desde un estado de ansiedad buscando validación, solicitando implícitamente que ella le cure o le complete. Esta forma activa el sistema de alarma del cerebro femenino, que la identifica como dependencia emocional, uno de los patrones más repelentes desde la perspectiva de la estrategia evolutiva. La segunda es la vulnerabilidad desde la solidez. El hombre que reconoce una limitación o un error desde un estado de calma y autoconocimiento, sin necesitar que ella haga nada al respecto. Reconozco que me costó mucho aprender a escuchar sin querer resolver inmediatamente. Todavía trabajo en eso. Esta única oración pronunciada desde un estado de calma genuina activa la liberación de oxitocina porque ha transmitido simultáneamente autoconocimiento, honestidad, capacidad de crecimiento y ausencia de defensividad.
4 señales de calidad relacional de largo plazo en 9 palabras. La microexpresión que acompaña la respuesta de la mujer ante este gatillo es la más reveladora de todas. Una suavización completa de la musculatura facial, especialmente en la zona del músculo cigomático mayor, seguida de un contacto visual que se alarga notablemente más allá del promedio estadístico. Su sistema nervioso ha reconocido a alguien que es seguro para acercarse. Resoplido. Y en la psicología femenina, la seguridad percibida es el umbral que debe cruzarse para que la atracción se consolide en vinculación genuina. Ahora tienes las 5 palabras: percibo, elijo, noto, decido, reconozco, pero lo que realmente tienes es algo infinitamente más valioso que un repertorio de términos. Tienes un mapa neurobiológico del sistema de evaluación femenino, la comprensión de que la atracción inconsciente no se genera con lo que dices sobre ti mismo, sino con lo que revelas sobre cómo procesas el mundo. Percibo señala sintonización empática. Elijo señala agencia deliberada. Noto señala atención activa y genuina. Decido señala integridad vertebral. Reconozco señala fortaleza vulnerable. Estas 5 arquitecturas semánticas activan los 5 vectores primarios del sistema de evaluación femenino: empatía, autonomía, atención, valores y autenticidad. Son los 5 lenguajes que el cerebro de una mujer busca instintivamente en un interlocutor para determinar en los primeros minutos de interacción si este hombre representa una oportunidad de vinculación o simplemente otro cuerpo en el espacio. El misterio que prometí resolver en el inicio de este análisis queda resuelto. La razón por la que el 93% de los hombres fracasan en generar atracción no es biológica, ni física, ni económica, es epistemológica. Están operando con un modelo de la mente femenina que no corresponde a la realidad neurobiológica del sistema que intentan activar. Están tocando el piano en la oscuridad, creyendo que están generando melodía, mientras el instrumento que intenta activar funciona con una lógica completamente diferente. Pero aquí, en el umbral de este conocimiento, se abre un nuevo abismo, un misterio más profundo y más perturbador que el que acabamos de cerrar. Si estas 5 palabras activan la atracción inconsciente de manera medible y reproducible, ¿qué ocurre cuando una mujer con alta inteligencia emocional detecta que estás usando estas palabras de manera estratégica en lugar de genuina? Existe un punto de inflexión neurobiológico donde la sofisticación del sistema de evaluación femenino colapsa la estrategia y produce el efecto opuesto. Y más perturbador aún, existe un perfil específico de mujer en quien estos gatillos psicológicos no solo fallan, sino que activan activamente una respuesta de rechazo acelerado. La respuesta a esas preguntas involucra los sistemas de detección de incongruencia del córtex prefrontal femenino, los patrones de apego formados en los primeros 3 años de vida y lo que la investigadora Sue Johnson llama las señales de alarma de abandono, un sistema de evaluación secundario que opera en paralelo al sistema de atracción primaria y que puede anularlo por completo en menos de 60 segundos. Resoplido. Eso es lo que viene a continuación. Y si creías que la atracción inconsciente era el territorio más complejo de la psicología relacional, resoplido, aún no has visto lo que habita en las capas más profundas del sistema femenino de evaluación emocional. El juego acaba de volverse considerablemente más interesante.